Hola, gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Marcia Martínez y hoy vamos a hablar de un tema que está en desarrollo. Y me refiero a desarrollo porque se sigue investigando actualmente desde que en las décadas de 1870, 1880, Francis Galton daba los primeros pasos en este tema y hasta el día de hoy no hay conclusiones absolutas sobre este tema. Y no hay una conclusión sobre existe un componente genético en la forma que las personas actúan, cómo reaccionan a diferentes situaciones de la vida. Es decir, vamos a hablar de la influencia de la genética en la personalidad. Este tema es interesante. Por un lado, en ciertas ocasiones se espera que los hijos hereden de sus padres características. Por ejemplo, cuando la gente dice, ay, es que es tan extrovertido como el papá. Pero por otro lado, se castiga este tipo de herencia cuando se dice, por ejemplo, todos los de esa familia son iguales, en un tono despectivo, para referirse a algún rasgo de esa personalidad que comparten. Ahora, ¿qué tan cierto es eso? ¿Puede ser heredable? Pues la noticia es que sí. Si hay influencia de la genética en la personalidad. Ahora, tener un componente genético no quiere decir que el ambiente no juegue un rol importante o que bien todos somos súbditos de los genes contra los que no podemos luchar, aunque hayan rasgos de nuestra personalidad que queremos cambiar, aunque hayan este tipo de cosas que tal vez vemos en nuestros padres o en nuestros hermanos y queremos hacer diferente. Y es que hemos visto casos, por ejemplo, eso es una experiencia personal, tengo un conocido que me dice que él no puede cambiar el dejar siempre las cosas tiradas. Por ejemplo, empieza un trabajo nuevo, lo deja tirado, entra a la universidad, deja esa carrera, va a otra carrera, deja los cursos, porque su explicación es que así son en su familia, y si lo vemos, el papá ha estado en diferentes trabajos, siempre deja todo medio camino, entonces él dice, es que esto es algo que yo traigo, yo soy así, mi familia es así. El enfoque de genética plantea en este momento, de acuerdo a la investigación, más dilemas, más interrogantes y más puntos abiertos que respuestas. No es tan simple ahorita determinar el nivel de influencia de la genética. El estudio de la influencia genética sobre las características de la conducta de los seres humanos, o sea, cómo nos estamos comportando relacionado con la genética, se denomina hoy en día genética conductual y se enfoca principalmente en esto, en la identificación de cuáles son esos rasgos que presentan, por ejemplo, un padre e hijo estudiados. Sabemos ya gracias a la medicina y gracias a estudios que se han hecho que los hermanos, los padres e hijos biológicos tienen en común un 50% de sus genes. Mientras que los gemelos que son idénticos, esos que uno ve que son exactamente iguales, tienen en común el 100% de sus genes. Para estos tipos de estudios de la genética en sí, vamos a descartar los hermanos que son adoptados o bien los padres e hijos adoptados, ya que evidentemente no comparten sus genes. Hay retos a los que se enfrenta la investigación y es que tal vez no es tan sencillo, por ejemplo, si una enfermedad como cáncer tenemos los órganos afectados, podemos hacer una revisión o ir midiendo poco a poco el avance de esa enfermedad, podemos inclusive ver la afectación en ese órgano específico o en otros, pero cuando hablamos de la personalidad, siempre es esto intangible que está ahí y que no es tan fácil determinar o encasillar. Entonces, la investigación o genética conductual, como mencionaba que se llama en estos días, tiene ciertos retos. Por ejemplo, los genes, y esto es muy interesante, los genes no tienen una sola función. Y como no tienen una sola función, quiere decir que no podemos hacer un mapeo de decir, bueno, si los genes están, un solo gen está más involucrado o está involucrado en muchos más procesos bioquímicos en el cerebro, yo no puedo decir entonces, este gen específicamente tiene que ver con este rasgo de la personalidad. Eso no lo podemos sacar así. También el otro reto que enfrentan es el hecho de que se estima que la heredabilidad, es decir, que tanto se hereda la personalidad, es de un 30 a un 60% de factores genéticos. Sin embargo, esto es una estimación. No hay ahorita un estudio definitivo que demuestre estos valores. Como para que los resultados puedan ser siempre aceptados o puedan ser replicables, no existe ahorita ese tipo de estudio. Ahora, otro reto al que se enfrentan es que para analizar qué tanto heredan los hijos de los padres o qué características o rasgos de personalidad tienen un grupo de hermanos, ocupamos analizar esos casos específicos. Entonces, ¿cómo se puede llevar esta muestra de casos específicos a decir, bueno, toda esta población está llegando a los mismos resultados? Entonces vamos viendo que el estudio o el determinar en sí si la personalidad está siendo afectada es un tema complejo que no es tan sencillo de determinar como otros temas que sí lo son. Ahora, hay un punto muy importante acá, y es que si bien es cierto, la genética
Sabemos que sí influencia, estamos tratando de determinar el porcentaje, pero si bien es cierto, esa genética tiene un porcentaje de influencia en nuestra personalidad, en cómo interpretamos las cosas, en cómo vamos a responder a las diferentes situaciones de la vida, el cómo vamos a estar a nivel de emociones, es influenciado por la genética, no lo es todo. ¿Y por qué no lo es todo? Porque hay factores ambientales de nuestro crecimiento, de lo que aprendemos, la cosmovisión que tenemos, las experiencias de vida, inclusive el autoconocimiento. También puede ser el deseo de superación y el apoyo que busquemos. Por ejemplo, hay rasgos de mi personalidad que no me gustan y yo voy a buscar una herramienta como una terapia para poder empezar a entenderlos y a cambiarlos. Entonces, sí juega un papel importante, pero no somos súbditos, no somos esclavos de esta personalidad, de manera que yo diga, no lo puedo cambiar porque es algo que viene en mi sangre. Entonces, eso es una buena noticia. Ahora, ¿por qué se invierten recursos y por qué la gente está estudiando esto? Porque estamos tratando de entender cuál es la influencia del componente genético en la conducta. Y es que esto va a aportar un campo de acción a diferentes campos, por ejemplo, la medicina, por ejemplo, la filosofía, inclusive la psicología también, y es que el entendimiento de esto desde un punto de vista de psicología nos va a permitir de manera preventiva identificar y de manera reactiva, una vez que se han identificado estos rasgos, la identificación en sí de cuáles son estos factores de riesgo genéticos. Qué sé yo, por ejemplo, tengo una de personalidad que tiene rasgos depresivos o introvertidos. Entonces, ¿qué pasa inclusive con los 5 factores principales de personalidad? ¿Cómo están impactando en este ser humano? Si yo sé que esto viene por genética, ¿cómo lo puedo trabajar? ¿Cómo puedo identificar estos factores de riesgo para que no se conviertan en bloqueos o en limitantes para esta persona? Ahora, decía al inicio de este podcast que es un campo que está en desarrollo, y es porque ahorita vamos viendo más descubrimientos en medicina y en genética. Como sabemos, la genética no está 100% dominado. Ahorita sabemos del ADN, pero falta mucho por ver. Entonces, este campo de estudio que está creciendo se perfila cada vez más como una herramienta más que va a apoyar a la psicología para poder acabar con círculos de influencia nocivos, con conductas heredadas, y en sí nos va a ayudar a poder ayudar en sí a las personas a librarse de cadenas que no son por cuestión de sangre, que son por cuestiones mentales. Entonces, sí influencia, pero no tenemos que dejar que esa influencia guíe nuestra vida. Gracias por escuchar este podcast.